Al ministro de Seguridad. Enseguida vamos a regresar allí a Chapadmalal. Vamos a hablar ahora del proyecto de ganancia. Finalmente, en el día de ayer obtuvo dictamen el del oficialismo y también algunos proyectos de la oposición. Pero hubo cambios en el proyecto del oficialismo. El martes no va un solo proyecto, sino que van cinco. No, yo te diría que las horas previas al día martes realmente van a dar, yo creo que el fin de semana incluso. Va a dar negociación mucho continua. Trabajo, mucha negociación. Hay quienes están en este mismo momento especulando con, bueno, cuáles son los dictámenes. Hay que explicar que hay un dictamen de mayoría, que es el dictamen que firma el presidente de lo que es la comisión, en este caso la comisión de presupuesto, pero también hay otros dictámenes que es cuando, bueno, no se llega a consensuar del todo y hay algún tipo de divergencias en las posiciones y además hay quienes directamente quieren sostener su propio proyecto. Entonces hay otros legisladores que forman parte de la comisión que firman otros dictámenes. ¿Cuál de alguna manera va a tener suerte en el recinto? Bueno, justamente esto es lo que pone un poquito nervioso también al gobierno. Sí. ¿No? Recién veíamos algunas respuestas tanto del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, y lo que decían es, bueno, a ver, se votó una ley de presupuesto, esa ley de presupuesto habla de un renunciamiento fiscal, es decir, que el gobierno de alguna manera está contando que va a perder recursos por ganancias de unos 30.000 millones de pesos. Claro, esa es la estrategia del gobierno, es decir, miren, lo que yo voté, lo que está en la ley son 30.000 millones de pesos. Si me suben más el mínimo no imponible, si quieren pagar menos impuesto, díganme de dónde sacamos esos recursos y además va a haber que empezar a hacer toda una ingeniería para, bueno, justamente para incluir también el origen de los fondos que van a ir a cubrir, digamos, esas mayores exenciones, claro, si se quiere. El gobierno fue cediendo en algunos criterios, sí, en algunos puntos, pero no en el aumento del mínimo no imponible. Sí. Es decir, se estancó ahí en el 15%, en el aumento del 15%. Claro, 15%. Y ese es el dato más importante que todavía, de alguna manera, no está consensuado, no está acordado. La oposición reclama un incremento mayor del mínimo no imponible. Claro. Repasamos, si les parece, a ver, lo que hay hasta ahora, ¿no? Estos son un poco las conclusiones de las últimas horas. El gobierno propone una suba del 15%, la oposición está redoblando la apuesta. Claramente este es el principal motivo por el cual hay varios dictámenes y no hay uno solo. ¿El redoblar la apuesta significa que redobla el porcentaje? Totalmente, digamos, o sea, va de 30%, incluso hay proyectos que dicen un 50%. Subir el mínimo no imponible, para que se entienda, es perdonarte más impuestos, que claro, quienes están pagando ganancias empiecen a pagar el impuesto con una cifra más alta. Es decir, perdona a una cantidad de gente que hoy ya está pagando que queda fuera del pago. Claro, por eso el gobierno es el mínimo imponible más bajo, claro, es decir, es el salto más bajo dentro de lo que son las propuestas. Si va lo del gobierno, ¿en cuánto arrancaría el mínimo no imponible para el trabajador soltero? Estamos hablando de entre 21.000 pesos aproximadamente. ¿Y el casado con hijos? 25.000 pesos. 21 y 25. Claro. Con el 15%. Si con el 15%. El 30 ya sería una cifra ahí superior. Muy superior, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, a ver, si uno tomara en cuenta lo que es el origen del impuesto y lo trasladara al día de hoy, ¿qué impuesto a las ganancias tendrías que tener? Bueno, se supone que un mínimo no imponible de no menos de 50.000 pesos. Digo, ¿se entiende? Sí. Digo, hasta ahí vamos. Otro dato para tener en cuenta. ¿Qué se va a poder deducir? Había una discusión. Primero la del cónyuge. El gobierno decía, bueno, no se va a poder deducir el cónyuge más. ¿Qué significa esto? Uno de los dos trabaja, el otro no. Y aquel que trabaja y paga ganancias dice, bueno, como yo tengo mi marido, mi mujer a cargo desde el punto de vista económico, yo le voy a restar una cifra del impuesto. Bueno, esto el gobierno lo sacó del proyecto y ahora lo volvió a incluir. ¿Por qué? Solamente para el cónyuge si no trabaja. Claro, sí, si no trabaja. Si no trabaja. Sí. Y pero no incluyó abuelos, padres y otras personas que sí pueden tener a cargo. No, quienes pagan el y no los volvió a incluir. Estaba ahí, una de las quejas que tenía Sergio Massa era ese. Dice, ¿cómo no va a poder deducir un padre pagar la educación de sus hijos? O sea, un chico entre los 18 y los 21, 22 años que vaya a la facultad, por ejemplo. Claro, estaba entre los 18 y los 24 y fueron los años que se sacó. Es decir, vos tenés todos los años de la niñez, juventud, hasta los 18, ahora en el proyecto original del gobierno, que es el que está quedando. El mismo razonamiento hacíamos ayer también con los jubilados. Digo, hoy es muy factible que los hijos ayuden a sus padres porque las jubilaciones claramente no alcanzan. Entonces es muy común que en una familia tengan a cargo también a los mayores, a los padres. Eso está en algunos dictámenes, pero no está en el dictamen oficial que presentó el gobierno. Y es el dictamen de mayoría que se va a estar votando en el recinto. Este punto es, yo creo, una pequeña gran victoria para una parte importante de la oposición política, pero también de asociaciones de inquilinos, que lo que estaban pidiendo que, bueno, a ver, vos trabajás, ¿no? Trabajaste, pagás ganancias.
una parte de ese ingreso lo dedicás a pagar el alquiler. ¿Es ganancia o no es ganancia? Y mirá, la verdad que no va al bolsillo. Eso se traslada a quien, al propietario de la vivienda. Entonces lo que se pedía era deducir el alquiler del impuesto a las ganancias. Durante muchos años se presentaron muchísimos proyectos en el Congreso, la verdad que ninguno prosperó hasta ahora. Y ahora sí el gobierno aceptó incluir con una alícuota, esto es 40% como máximo, lo que es la deducción por alquileres. El tope es de 4.000 pesos. Hasta 4.000 pesos se van a poder deducir, claro, mensuales. Sí, hay del otro que impuesto. dice también, siendo un extremo, ¿no? Sí. ¿Por qué no pueden deducirse los servicios públicos esenciales como el agua, por ejemplo, o la electricidad? Sí, los servicios públicos en general. Porque en definitiva es otro gasto que te permite, lo necesitas para poder vivir, en definitiva. Bueno, hay otras deducciones que se van a estar discutiendo, que estaban dentro de lo que es la ley de ganancias y que el gobierno no las va a sacar. Es decir, por ejemplo, los créditos hipotecarios. No, la parte de interés que uno paga, esa parte se puede deducir. Claro, el límite era 20.000 pesos anuales. Nada. Que hoy ya resulta realmente muy chico. Claro. Bueno, esas discusiones son las que se van a dar en las próximas horas. Los viáticos laborales también se van a poder deducir de ganancias. ¿Qué significa esto, el viático laboral? Bueno, cuando el trabajo te paga un extra en realidad por tus gastos de traslado. Claro, y te vienen en Pero tiene que estar segregado en el recibo, claro, si no, no. Sí, por supuesto, digamos, te viene en el recibo, lo que pasa es que siempre se tomaba la última línea, ganancias tanto. Entonces, directamente lo que terminabas pagando de ganancias se aplicaba sobre el total, que de alguna manera se aplicaba sobre los viáticos que te habían dado, pero eso no es ganancia tuya. Claro. Esos son, digamos, gastos que tenés que la empresa te termina compensando. Entonces, ¿quiénes pedían esto? La CGT pedía esto, ¿no? Este fue el punto. El gremio de camioneros, por ejemplo, tiene muchos viáticos por el traslado que tienen los camioneros, por ejemplo. Sí. Bueno, esto quedó. Esto es lo que va a llegar al recinto la semana que viene. Lo otro es esto, ¿no? La exención de los jubilados. Bueno, esto no entró todavía. Y este es otro de los puntos con el cual Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, bueno, se ha peleado un poco con el gobierno. ¿A partir de qué momento empiezan a pagar los jubilados? ¿De qué cifra, empiezan a pagar los jubilados? Y aproximadamente, si no me equivoco... ¿Con qué jubilación? De 60.000 pesos, más o menos. Es un sueldo, es un número importante. Jubilación. Sí, eso es lo que se está discutiendo en este momento. Pero hay que decir también que ya pagaron ganancias durante toda su vida. Pagaron muchísimo. Pero hoy por hoy pagan desde los 60.000 pesos. Hoy pagan desde los 20. Claro, la propuesta de Massa es que comiencen a pagar recién a partir de los 60.000 pesos. Claro. Es decir, dice, bueno, jubilaciones de privilegio. 60.000 pesos para arriba no estás exento. De 60.000 pesos para abajo, sí lo estás. ¿no? Es decir, hay una franja, una capa de jubilados que dejaría de pagar ganancias. Sí. Y el otro es el rechazo al gravamen, a la minería y a la renta financiera. Recién le preguntaban, ¿no? a Pratgay, le decían, bueno, pero cuando usted era legislador, usted presentó un proyecto de ley para gravar la renta financiera y ahora, de alguna manera, el proyecto del gobierno para ganancias lo ha sacado. Bueno, digamos, las respuestas son las respuestas obvias, ¿no? Que es que, por lo menos en tema de renta financiera, en general, el aporte que puede llegar a hacer ese impuesto es mínimo realmente y quizás puede complicar más de lo que beneficia. Se sacó la minería, que estaba también el proyecto de Sergio Massa de sumarle 5 puntos a las retenciones mineras. Recuerdan que se las habían sacado a comienzos de año. ¿Por qué no se hizo esto? Porque los gobernadores pidieron expresamente que no se haga. Hay que decir que hay varias provincias que tienen la minería como actividad económica central. Sí. Obviamente tenían una presión fuerte desde el punto de vista empresario y eso se terminó negociando con el gobierno por parte de los gobernadores. Ahora, el Frente Renovador lo que ponemos acá es que impulsa modificaciones en los topes al monotributo. Y esta ha sido una victoria ya del Frente Renovador. Porque el gobierno tenía el proyecto, pero desde hace 6 meses prácticamente, lo tenía la FIP y no lo había puesto en juego. Es decir, no había llegado al recinto. No se había discutido en comisiones. Ahora, para discutir ganancias, el gobierno aceptó también hacer modificaciones en lo que son los monotributos. El dato central... Son las categorías más altas. Sí, este es un dato que es interesante compartir porque no se sabe mucho. 80% de más de 1 millón de personas están en las primeras dos categorías. En la Argentina hay un poco más de 1 millón de personas monotributistas. Así es. Y el 80% de ese millón y pico de personas están en las 2 primeras categorías. Están en las 2 primeras que son las que facturan menos. De 4.000 pesos mensuales la primera de todas. Estamos hablando de 48.000 pesos al año. Así es. Ahora vamos a ver que hay una modificación. Nosotros hicimos un ejercicio para ver cómo quedaría, pero hay, sobre todo, lo más importante, hay consenso con esto.
Es decir, lo que vamos a ver ahora es lo más probable que quede la semana que viene. ¿Cuándo fue la última modificación que tuvo monotributo? En el 2013. 2013. Sí. Es decir, pasó mucha inflación bajo el puente, lamentablemente, y para quienes estaban dentro del monotributo, bueno, la verdad que fue sumamente difícil quedarse en el monotributo. No, saldabas a pagar ganancias enseguida, prácticamente. Claro, algunos decían es una especie de tobogán, te suben allá arriba y cuando van pasando el tiempo vas bajando hasta que te agarra Abad de abajo y dice vení que vas al régimen general, digamos, ¿no? Eso, porque es así, es difícil resistirse. Te recibía Abad y te dice, iba responsable venga, pase por acá. Bueno, la modificación primera, la más importante, los topes. Los topes pasan de 400.000 a 600.000 pesos por año de facturación máxima para quedarte adentro del impuesto. Aquellos que facturan anualmente más de 600.000 pesos, bueno, estamos hablando de una facturación de 50.000 pesos por mes. Así es. Ahora lo vamos a ver, bien, porque así es como va a quedar el impuesto, lo más probable, ¿no? Esto es lo que tenés hoy con la modificación que propone el gobierno que podría quedar, esto sería lo que vas a tener a partir de la modificación. Esto es lo que tenés hoy. Claro. ¿No? ¿Cuáles son las escalas? Recuerden que la categoría A se sacó en su momento con la última reforma. Y esta es la facturación mensual a partir de la cual, si vos facturas más que esto en forma mensual, tendrías que saltar a la próxima categoría. Bueno, claramente va de los 48 a los 72 la primera. Bien. ¿No? Esto que mencionábamos, es decir, una facturación de 6.000 pesos mensual. Esa es la primera categoría. A partir de ahí, 6.000, 9.000, 12.000, 18, 24, 30.000, 36 y lo que marcabas vos, Claudio, la última, 50.000 pesos de facturación mensuales, 600.000 pesos. Esto es para la categoría de servicios. Después hay otras variaciones, pero este es el grueso. El grueso pasa por ahí. Y lo que decíamos, el 80% de la gente del monotributista está en estas primeras dos. ¿Cuánto paga un monotributista, por ejemplo, que hoy está en la categoría de 40.000 pesos? La primera categoría. La primera categoría y aproximadamente pagás, tenés un componente es un previsional, pago mensual, ¿no? Un componente obra impositivo, y más o menos unos 1.200 pesos. En la primera categoría. En las primeras categorías. Hay un ajuste también, ¿no? Del importe de aportes. Subiría hasta 174%, va variando porque hay un componente impositivo, hay uno que tiene que ver con la obra social. Sí. Y después también hay que ver si hay muchos monotributistas que al mismo tiempo tienen algún tipo de empleo en relación de dependencia. Y te permiten descontar. Y entonces hay una parte de ese impuesto que no pagás. Claro. Por eso hay tantas variaciones y tantas combinaciones. Hay una parte del impuesto, sobre todo el componente vinculado con lo que son las contribuciones, que no pagás y sí pagás el componente impositivo de lo que es el aporte mensual que hay que hacer. Pero bueno, así queda armado. No tiene categoría esta escala. No tiene categoría A cuando hicieron la última reforma en el 2013, porque lo que se estimó es que en la primera categoría prácticamente ya no tenía que haber nadie. De hecho, yo creo que los números de la AFIP lo que mostraban era que prácticamente todos estaban en la segunda. Claro. Es decir, como quedó muy desapareció bien, de hecho. Claro, una facturación de 2.000 pesos mensuales era la primera de todas. Claro. Entonces lo que se consideró era que prácticamente... Ya no tenía sentido. Yo creo que también hubo algo de especulación a decir, bueno, el que está en la primera, mire señor, pase a la segunda. Claro. Porque lo que sabemos es que muy probablemente usted no tiene una facturación de hasta 2.000 pesos mensuales, seguramente tiene más. ¿Te acuerdas cuando se descubrieron varios monotributistas en la primera categoría? Sí, que tenían facturaciones al mundial. Bueno, hoy, por ejemplo, la AFIP publica un listado de unas 100 personas que están siendo de alguna manera retiradas de este régimen y pasadas al régimen general. Se llama de hecho, es decir, toma una decisión de hecho. Es una decisión compulsiva de la AFIP. Totalmente. Te manda una notificación. Están todos y te dice, los nombres ahí. Y eso es por esto, por lo que se llama enanismo fiscal. ¿Qué es el enanismo fiscal? Es que cuando tenés una facturación por acá y vos le decís al fisco que tenés por acá, para pagar menos impuestos. Y la AFIP debe tener el derecho a publicar el nombre y apellido de las personas que están... Sí. Es una buena pregunta. Lo publican, en los hechos lo publican. Sí, debe tenerlo porque si no puede haber una acción legal en su contra. Que sí. Digamos, tiene el derecho de hacerlo, digo yo, por el enanismo fiscal que decías vos, pero la cuestión de la publicación, público. Nombre y apellido, como al ser infractor... Sí, es una forma yo un poco digo, de llevarte a... Bueno, en rigor, en los hechos ya te lleva... No te lleva y tiene todo el derecho de hacerlo, claro. Pero claro, habría que pensar si realmente hace falta publicarlo. Es una medida similar, si querés, a aquella que tomaban con las deudas de patentes. Si se instalaban ahí en la empresa de viajes de barcos. Bueno, este es el debate, ponían una oblea en aquellos vehículos con deuda de patente. Es lo mismo. También. Es hacerlo público que hay un deudor. Hay que pagar.
Claro, para evitar ese tipo de Bien, en papelones. minutos vamos a hablar del dólar, cómo evoluciona en este viernes, cómo va a terminar la semana en estos primeros días.